Está con nosotros el ingeniero Carlos Yupanqui, que ahora sí, la noche de ayer vino, se sumó al panel y provocó polémica con sus apreciaciones. Esta vez viene para hablarnos un poco de este libro, ¿no? Bueno, este no es el libro oficial, pero este es un resumen del texto titulado Formalizar para crecer y vivir seguros, escrito por Hernando de Soto, ¿no? Un economista pues, de prestigio mundial, que escribió El otro sendero, uno de los libros más famosos de la década del 90. Ahora aparece con ese otro texto. ¿Qué nos trae de nuevo? ¿Usted lo ha revisado, lo ha estudiado? Ingeniero Yupanqui, buenas noches. Háblenos de este libro, por favor. Gracias, José Carlos. Bueno, ante todo, muy buenas noches a tu distinguida teleaudiencia. Y bueno, este es el último texto que se ha publicado, me parece, el 24 de mayo, recién hace una semana, 2 semanas, ¿no? Esto más que todo ha sido en respuesta, digamos, a la posición del señor Pedro Pablo Kuczynski, que realmente, no sé si tú habrás visto, ¿no? Y la población también ha visto, ha pensado el señor Pedro Pablo Kuczynski que el proceso de titulación es un proceso muy sencillo, ¿no? Y realmente no es así, porque públicamente en televisión dijo que para PPK, para Pedro Pablo Kuczynski, la titulación solamente era ir con un pick-up, con un carro, a registros públicos. Digamos a las comunidades, qué sé yo, con su secretaria, con su computador y toma tu título, ¿no? Entonces, y la situación no es esa, ¿no? El problema es mucho más complicado. Entonces, este texto es una respuesta a esas apreciaciones del señor Pedro Pablo Kuczynski, claro, porque él no es pues especialista en la situación. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Ese mismo tema también de alguna manera lo asume Elmer Kuga, ¿no? Bueno, en realidad... Aunque desde otro enfoque. Bueno, en realidad, digamos, el que maneja todo este tipo de cosas, así con su Instituto Libertad y Democracia, es el doctor Hernando de Soto. Yo te comento, ¿no? Muchos economistas no conocen este pensamiento, porque este pensamiento del doctor Hernando de Soto está dentro de lo que es la economía de libre mercado. Pero él ha ido mucho más allá con las investigaciones que lo ha esbozado en sus textos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es de que no solamente es académico, ¿no? Sino que el mensaje es de que del doctor Hernando de Soto es de que es, digamos, da puentes para un acceso al capitalismo de los pobres. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a los comerciantes informales, a los comerciantes ambulantes, a los tricicleros, a los mototaxistas, ¿no? A los empresarios informales, ¿no? Que no pueden acceder a la formalidad por diferentes trabas que existe a nivel burocrático, a nivel de leyes y todo ello. El otro día ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Hay quienes señalan que es un error tratar de microempresarios a los pequeños comerciantes. Dicen, hacen mal en decirle microempresario o hacerle creer, así han dicho algunos amigos políticos, en fin, voceros de algunos partidos, está mal, dice, que se califique como microempresario a la vendedora de carne del mercado o de frutas en la calle. ¿Usted qué piensa? ¿Qué dice Hernando de Soto al respecto? Bueno, esa es una opinión totalmente equivocada, ¿no? Y esto queremos que lo sepan, ¿no? Los vendedores de los mercados, los comerciantes, no. El doctor Hernando de Soto apoya esos emprendimientos, definitivamente que sí. ¿Pero son o no son microempresarios? Por supuesto que sí. ¿Deben o no deben ser catalogados así? Por supuesto que sí, categóricamente, estimado José Carlos, sí son microempresarios, porque hacen emprendimientos, asumen riesgos, hacen pequeñas inversiones. Entonces, pueden entrar a un proceso de capitalización, como ha ocurrido en muchos casos. Son microempresarios. Además, se crean sus propias fuentes de trabajo. Entonces, sí son microempresarios. Entonces, esto es un tema que se puede debatir académicamente, pero el mensaje del doctor Hernando Soto respecto al apoyo que da a los trabajadores informales es precisamente eso, crear puentes para que puedan acceder al capital, ¿no? Para que puedan acceder al crédito, ¿no? Para que las instituciones públicas, dígase por ejemplo Municipalidad de Puno, etcétera, etcétera, eliminen muchas trabas burocráticas que ponen a los emprendimientos. Yo quisiera decirte algo, estimado José Carlos. En esta línea, por ejemplo, lo comparte un amigo que tal vez también es amigo tuyo, es el ingeniero Luzgardo Larico. Cuando él estaba como gerente de planificación, estábamos conversando sobre esto. Y él me comentó una vez,
o recién hace poco, hace una semana, me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Me dijo, en el municipio había unos funcionarios públicos que estaban en medio ambiente, que fueron a hacer un control de sanidad a algunas empresas de producción de yogur. Ya. Entonces lo habían intervenido, lo habían clausurado, porque no tenía el permiso de sanidad. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté a Luzgardo Larico. Bueno, lo que yo hice es llamarle a ese funcionario y decirle que lo que estaba haciendo está totalmente mal, porque ese es un emprendimiento que está haciendo. Ese señor está invirtiendo, está digamos, generándose su propio empleo. Y la corrección que hice es de que le íbamos a dar un tiempo para que pueda regularizar, digamos, los trámites o los requisitos que tiene que hacer. Claro, está bien, porque, digamos, la informalidad es uno de los principales problemas que tiene el país, aparte de la inseguridad, la corrupción, está la informalidad en todo tipo de actividades, ¿eh? Exactamente. ¿No? Entonces, la formalización es un camino, y eso es lo que plantea el doctor Hernando de Soto. Ahora, sin embargo, en la macroeconomía, pareciera que la formalización del informal no es bien entendida o asumida o aceptada por algunos círculos económicos del país. Así es. Ese es un problema de élite, ¿no? Ese es o de gobierno, de las cúpulas, diremos. Así es. ¿No? ¿Algún gobierno de estos que han pasado por el Perú en los últimos 25 años, desde la época de Fujimori hasta el de Ollanta, que se han enmarcado y han aplicado a rajatabla el modelo neoliberal, el modelo del libre mercado, ingeniero Yupanqui, ha tocado este tema? ¿Ha hecho por lo menos algún intento válido o no? Bueno, a fines del primer gobierno del señor Alan García se empezó a trabajar conjuntamente con el doctor Hernando de Soto y su Instituto Libertad y Democracia, pero donde se trabajó más fue con el ingeniero Alberto Fujimori en 1990, se trabajó más o menos como 2 años. Ahí fue donde se creó COFOPRI, porque como tú bien dices, la informalidad no solamente es en el comercio, no solamente es en el transporte, también es en la propiedad. Sabemos en Puno que, por ejemplo, existen traficantes de tierras, y el Perú en conjunto tiene un problema de acceso a la propiedad, o sea, mejor dicho, las leyes no están bien diseñadas de tal manera que hay conflictos. Esto involucra incluso a los notarios, ¿no? Entonces vemos de que existen estafas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en 1990, con el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, se creó COFOPRI y realmente se solucionó gran parte de la propiedad informal en el Perú. Mucha gente eso no lo sabe. Porque cuando incluso profesionales se les comenta sobre esto, dicen, bueno, pero esto ¿dónde se ha puesto en evidencia, digamos, dónde se ha puesto en práctica estas teorías del doctor Soto? La respuesta está bien clara. Con el COFOPRI, estimado José Carlos, se ha formalizado la propiedad en Lima, más o menos en un número de 1.400.000 títulos. ¿Y cuál ha sido el efecto que ha causado la formalidad? Si ese terreno valía, digamos, unos 5.000, 10.000 soles, la casita, ya por el solo hecho de tener ya un título, ¿no? O sea, mayor seguridad jurídica, su precio se ha multiplicado 5 o 10 veces más. Eso ocurrió en el cono norte de Lima. Y aquí queremos hacer una apreciación, ¿no? La tesis, ¿cuál es? El mensaje, ¿cuál es del doctor Hernando de Soto, ¿no? El mensaje es de que, para empezar, el 70% de la economía es informal. Y el mensaje a los transportistas informales, a los comerciantes ambulantes, a los comerciantes informales, es un mensaje justamente de ayuda para que puedan formalizarse, no para que les pongan trabas como actualmente ocurre, digamos, y pone trabas, por ejemplo, la municipalidad para que hagan comercio, para que hagan empresa, para que hagan transporte, ¿no? Y quisiera hacer una apreciación más desde un punto de vista académico. Nosotros hemos calculado, hemos estimado que si el 70% de la economía en el Perú se formaliza, mira, José Carlos, fíjate, el Producto Interno Bruto ¿Crecería en cuánto? Por lo menos se duplicaría o tal vez hasta se podría triplicar. Bueno, hay muchas preguntas, ¿por qué, no? Bueno, aquí está pues lo que se denomina la mano invisible, o sea, habría mayor creatividad, habría, digamos, mayor
ánimo de hacer inversiones, o sea, la economía se dinamizaría de una manera espectacular, ¿no? Es lo que realmente ocurriría. Y por eso también este mensaje va para los funcionarios del municipio, empezando por el señor alcalde Iván Flores, sus gerentes, Edgar Centeno, Leoncio Alemán, etcétera, y el mismo amigo Pepe Araníbar, de que tenemos que saber manejar qué doctrina es la que nos va a llevar al éxito. ¿Por qué razón? Porque si nosotros examinamos, estimado José Carlos, la ley orgánica de municipalidades, si la analizamos, la conclusión a la cual vamos a llegar es de que el objetivo fundamental de la municipalidad es coadyuvar al desarrollo económico, social y sostenible. Y como te digo, si digamos un emprendedor de yogures, o mejor dicho, un pequeño empresario que está produciendo yogures, la municipalidad, digamos, porque no tiene un registro de sanidad, le clausura, lo sanciona, entonces eso ya no es apoyar, eso ya no es cumplir con su ley orgánica. Entonces, de eso se trata el asunto, ¿no? Y por eso, digamos, es el interés que nosotros tenemos de dar a conocer esto y hacerle sentir al comerciante ambulante, al comerciante informal, al comerciante de los mercados, a los pequeños empresarios informales en general, que realmente el mecanismo para salir de la informalidad precisamente está en esta doctrina del doctor Hernando de Soto. Claro que la misma ley orgánica de municipalidades contempla también que el municipio tiene como institución de gobierno que velar por el orden, la limpieza, la seguridad de su jurisdicción. Correcto. Y eso pasa también por ordenar el comercio ambulatorio. Y estoy de acuerdo con usted en el enfoque que se le da a que el microempresario, sea cual sea su actividad, recibe el apoyo de las instituciones de gobierno, pero también tiene que ordenarse y en el camino el objetivo debe ser formalizarse. Correcto. Pero hay un detalle, estimado José Carlos, y lo volvemos a decir, y lo hemos dicho también a los funcionarios del municipio. Para resolver ese problema del comercio ambulatorio, por ejemplo, les hemos reiterado ya muchas veces que se tiene que hacer un diagnóstico. Si tú les preguntas, yo te invito como periodista que eres, estimado José Carlos, que les pidas el diagnóstico de la problemática del comercio ambulatorio. No lo tienen. A ver, pídeles, tanto al alcalde de Puno como de Juliaca, si tienen el diagnóstico de la problemática del comercio ambulatorio, del comercio informal, del transporte informal, digamos, de la actividad empresarial informal, no tienen diagnóstico. Uno, y si no tienen diagnóstico, no van a poder reunirse con los involucrados, con los agentes involucrados, para poder consensuar. Claro, el problema va mucho más allá, ¿no? El gobierno regional o los municipios, el municipio provincial de Puno, por ejemplo, tiene un plan de desarrollo concertado provincial, ¿no es cierto? Y ese plan de desarrollo fue elaborado en la gestión de Lucho Butrón. Habría, entonces, ese plan de desarrollo concertado provincial se supone que es el resultado, o debe ser el resultado, de todo un trabajo, ¿no es cierto?, de todo un proceso que debe haber partido por ese diagnóstico. Porque se supone que ese plan a las autoridades de turno les indica cuál es el camino, cuál es el derrotero, cuáles son los objetivos, cuáles son los ejes sobre los cuales tienen que trabajar. Entonces, habría que revisar este plan de desarrollo para ver si parte, como dice Carlos Yupanqui, de un diagnóstico. Porque si no hay un diagnóstico, está mal hecho. Correctamente. Entonces, a las autoridades de turno hay que exigirles que ejecuten ese plan, porque es un plan, pues. Ahora, si está mal hecho, hay que corregirlo, hay que actualizarlo. Seguiremos conversando, ingeniero Yupanqui, como siempre, es un gusto tenerlo en el programa. Hoy el tiempo nos ha ganado, pero compromiso para estar el lunes. El lunes se ha comprometido usted a venir para hablar todo lo que pasará con este escenario político electoral del país, que está realmente, diremos, en una situación de tensión y de incertidumbre. Vamos a ver qué ocurre, de suspenso. Algo más que no quiero usted decir. Bueno, si bien, sí, por supuesto, quería decir algo más. Si bien es cierto, existe un plan de desarrollo concertado provincial de la Municipalidad de Puno, nosotros hemos visto de que no existe pues estos diagnósticos. Porque entonces, además, ¿está mal dicho por el plan? Porque además, eso digamos es discutible, ¿no? Pero además, digamos, estos diagnósticos que se tendrían que hacer son diagnósticos específicos de problemas específicos. Claro, tiene que haber, aparte del plan de desarrollo concertado provincial, es el documento mayor,
Así es. Y tiene que haber un plan, ¿no es cierto?, de trabajo para el sector del comercio ambulatorio, para el transporte, para la basura. O sea, eso se tiene que elaborar, pero a partir del plan mayor. El plan mayor te establece los ejes y tú tienes que trabajar de acuerdo a eso. Si no se ha hecho un diagnóstico para generar ese plan de desarrollo concertado provincial, ahí estamos mal. Correcto. Ahí estamos. Seguiremos conversando. Solo termino con dos palabras, estimado José Carlos. Yo te invito, tú eres periodista, a ver, pídele si tienen el diagnóstico de la No, problemática revisemos del el comercio. plan. O sea, revisemos el plan de desarrollo, porque es como la deuda de salud, la deuda del gobierno regional que ahora se ha hablado, se hemos informado que le debe más de 20 millones a salud. Por lo tanto, esa deuda ha provocado que el gobierno regional no esté habilitado para recibir fondos del FONIPREL. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy hemos indagado nosotros, conversando con la gerente de Planificación y Presupuesto, y hemos constatado que es una deuda que parte más o menos del año 2001, que se ha ido acumulando. Entonces, estamos verificando que es una deuda acumulada y donde hay responsabilidad de varios funcionarios. Es lo mismo, ¿no?, en un trabajo de gestión pública. Si hay un plan de desarrollo concertado provincial y a las autoridades y funcionarios de turno les exigimos como periodistas o como ciudadanos, señores, no improvisen, ejecuten o trabajen bajo lo que indica ese plan, ¿no es cierto? Si lo hacen al margen del plan, ¿no?, están trabajando, están improvisando. Entonces, ¿por qué les exigimos que trabajen bajo este plan? Porque ese plan se supone que es el fruto de todo un proceso técnico que parte desde un diagnóstico. Han habido seguramente talleres, se han identificado los problemas, se han planteado las alternativas de solución, eje por eje, sector por sector. Y eso es lo que tiene el plan. Entonces, mal haríamos en preguntarle si has hecho un diagnóstico ahorita. Habría que revisar el plan para identificar si tiene o no diagnóstico. Si no lo tiene, pues está mal hecho. Correcto, correcto. Entonces, en la próxima hacemos eso. No, en realidad este tema tiene mucho para debatir, ¿no? Pero solamente antes de terminar, quisiera darte un alcance bien pequeño. Si tú observas, estimado José Carlos, cuando se elaboran los talleres para hacer el plan de desarrollo concertado o para hacer los talleres de presupuesto participativo, mire, deja mucho que desear. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Sí. Porque sencillamente tú quieres participar y si no estás acreditado, etcétera, etcétera, no participas. Entonces eso ya, pues ya... Claro que esa es la formalidad. ¿No? Y yo también estoy de acuerdo que se tienen que acreditar. Si tú quieres participar, tienes que acreditarte, pues. Tienes que estar activo legalmente. Si no eres un ente, si no eres una persona jurídica reconocida, entonces estaríamos hablando de una asamblea popular y no de un taller participativo. Porque la elaboración del presupuesto participativo tiene hasta su propio reglamento, ¿no? O sea, tiene un proceso y usted lo sabe mejor que yo. Pero de esos y otros temas hablaremos en próximos programas. Por supuesto, hay mucho que debatir, estimado. Muchas gracias, ingeniero Yupanqui, por su presencia. Gracias.